¿Se han dado cuenta de que en Panamá tenemos todo tipo de temas y sitios históricos muy interesantes que podemos explorar para propósitos histórico-culturales? Por ejemplo, fragmentos de la muralla original del casco antiguo de Panamá que protegían la entrada de tierra que llegaba al recinto amurallado de la ciudad original. Y ahora que estamos aquí en el casco antiguo, podremos visitar diferentes sitios y aprender más sobre su historia todos juntos. Soy Diego Feliu de Panama in Context y vamos a poder llevarlos por un viaje por el pasado panameño. Ahora, en primer lugar, les quiero hablar un poquito sobre la fundación de la ciudad y ciertos detalles de su diseño, también conocida como la ciudad imaginada, basado en unos libros históricos muy interesantes. La ciudad de Panamá la Vieja era la ciudad original de Panamá, pero fue saqueada y destruida en 1671 cuando llegaron los piratas liderados por el llamado notorio pirata Henry Morgan. Eso es importante mencionarlo porque después del saqueo la población decidió mudarse a este recinto y este recinto era más fácil de fortificar para propósitos militares y de defensa porque el sitio de Lancón, como se llamaba en ese momento, era una península y las penínsulas son fáciles de fortificar. Simplemente empiezas a construir los edificios desde la costa, todo el camino hasta el punto más estrecho de la península donde quieres ponerle una muralla gruesa y ahí lo defiendes todo, más fácil, porque no tienes que construirla tan larga. Y aquí tenemos la muralla de tierra, que fue el ejemplo de la defensa que intentó construirse para proteger la ciudad. Esta muralla también sirvió como una barrera, digamos, llamada extramuro e intramuro. Adentro del intramuro eran alrededor de unas 16 hectáreas más o menos de casas, edificios gubernamentales, negocios e iglesias. Principalmente albergaban originalmente unas 300 familias adineradas de la ciudad original que se mudaron aquí adentro. Mientras que en el extramuro, digamos que estaban las familias más humildes, algunas fincas y bueno, gente que no tenía suficiente dinero para construir sus casas adentro. Pero dentro de las 38 manzanas originales, 9 eran las manzanas que se dedicaron para la propiedad de las iglesias y las órdenes religiosas. Así que todo esto resalta que en la ciudad adentro de Panamá teníamos mucho énfasis en el pilar religioso católico del periodo, que sirvió como un, digamos, testigo vivo de la historia de Panamá a lo largo de los siglos. Un tema muy importante que debemos mencionar cuando estamos hablando del casco antiguo de Panamá es que sufrió bastante daño estructurales y patrimoniales durante los incendios, sobre todo los que ocurrieron en el siglo XVIII, principalmente los de 1737, el de 1756 y el de 1781, que ese en particular es el más importante que les quiero hablar para propósitos de este sitio, porque ahora mismo estamos en la llamada Plaza Herrera, que fue una plaza que se hizo para honrar a uno de nuestros héroes nacionales del periodo colonial tardío y después durante la Unión a Colombia. Pero lo que tenemos alrededor de nosotros solía ser un barrio, pero esos incendios que ocurrían cada tanto tiempo, que afectaban y causaban daños al casco antiguo, terminaron, digamos, haciendo cambios no planeados en la estructura de cómo se habitaba el sitio. En resumen, originalmente en el casco antiguo solamente habían dos plazas en los trazados originales: la Catedral, también conocida como la Plaza Mayor, y la Plaza de Armas Chiriquí, que hoy en día es la Plaza de Francia. Pero no había una plaza, digamos, específica para propósitos de recreación del día a día y que no fuera tanto para procesiones. Entonces ese incendio de 1781 terminó seteando la base para que remodelaran todo este sitio después de comprar el terreno de la gente que, bueno, se les destruyeron las casas en el incendio. El Estado terminó convirtiéndolo en la plaza que originalmente se llamó la Plaza del Triunfo, y esta Plaza del Triunfo se usaba mucho originalmente para las celebraciones militares alrededor del Imperio Español, cuando se conmemoraba un evento, una victoria militar, y también en el día a día para las corridas de toros y las fiestas más locales. Durante todo el periodo que tenemos a lo largo de los 353 años desde que el casco está habitado, podemos encontrar diferentes sobrevivientes, estructuras que sobrevivieron a esos incendios y cosas que fueron reconstruidas después, pero que igual siguen siendo históricamente significativas y muy viejas.
Un detalle importante para mencionar sobre esta iglesia que tengo atrás mío, llamada la iglesia Nuestra Señora de la Merced, es que por mucho tiempo tuvo un sobrenombre muy popular que fue la iglesia de las dos ciudades, porque la iglesia Nuestra Señora de la Merced tenía su sede original en Panamá la Vieja, pero después de que la ciudad empezó a trasladarse por acá, se convirtieron en una de la orden de los mercedarios que mantiene esa iglesia, se mudó para acá y básicamente desmantelaron la iglesia en Panamá la Vieja prácticamente en su totalidad y trajeron el material para acá para reconstruirla en este sitio. No fue digamos un copy-paste total, porque para cuando se mudaron en 1675, iniciando los procesos de mudanza, hubo reportes de que habían piratas que estaban causando más actividad cercana en el istmo, y como la ciudad se preocupó, los miembros de la orden de los mercedarios, que tenían más rocas de sobra porque su iglesia quedó más intacta después del saqueo de Panamá la Vieja que las otras iglesias, terminaron donando parte de las rocas que iban a utilizar originalmente para la construcción de la iglesia aquí, para poder acelerar la conclusión de las obras para terminar la muralla. Después de que todo esto ocurrió, se quedaron sin fondos los de la orden de los mercedarios para terminar el proceso original, y no fue hasta un par de décadas después, empezando en 1720, por un periodo de 12 años, que lograron terminar de construir la fachada que tenemos enfrente hoy en día. Pero muchos de los elementos que se veían como estaban en Panamá la Vieja se reflejan en el estilo de aquí prácticamente en su totalidad. Por eso se le llamó la iglesia de las dos ciudades. Ahora, les quiero hablar un poquito sobre que esta iglesia no se incendió durante el periodo colonial y tampoco durante el periodo de la Unión a Colombia. Eso es importante porque, a diferencia de las otras iglesias, esta no quedó dañada inesperadamente por esos incendios que estaban afectando a la ciudad cada tanto tiempo. Así que los archivos parroquiales que conserva esta iglesia son los más antiguos de todo el país, lo cual la hace una iglesia muy distintiva, sobre todo por su museo interno que también tiene. Algo que tenemos que tener en mente es que esta iglesia, dentro de su museo, guarda algunos de los ejemplos más interesantes de documentos que han custodiado a lo largo de los siglos en los archivos parroquiales, como por ejemplo actas de matrimonio, bautismo o de fusión de diferentes figuras históricas panameñas como Tomás Herrera, algunos de los próceres de la independencia, diferentes figuras interesantes en ese tema. También, por ejemplo, tienen una de las copias originales de la carta a los ismeños por el doctor Justo Arosemena del periodo del Estado Federal de Panamá. Entonces son diferentes reliquias históricas muy interesantes que se pueden abarcar cuando, por ejemplo, visitamos esta iglesia y su museo, que me gusta hacerlo mucho en mis recorridos cuando se puede y la gente está interesada. Esta iglesia, en ese museo, también abarca diferentes reliquias, obras de arte y un Belén, también conocido como un nacimiento enorme, muy bonito, que se puede explorar también en las visitas guiadas. Cuando estamos hablando sobre el ataque de Panamá la Vieja, relacionado específicamente con la iglesia de la Merced original, tenemos que resaltar que, como la iglesia de la Merced ya de por sí era la más antigua que estaba allá construida y estaba más expansiva parte de la catedral, además de que estaba, digamos, en las afueras de la ciudad, esa no quedó incendiada, en parte por su localización y su tamaño. El pirata Henry Morgan y sus tropas la terminaron utilizando como base para poder mantenerse, como una base para el saqueo de la ciudad, mantenerse protegidos del fuego y todo lo demás. Pero todo esto terminó teniendo la consecuencia de que esa iglesia no se arruinó durante el incendio. Y al no arruinarse tan fácil como las otras que estaban en Panamá la Vieja, eso hizo más fácil el traslado y la desmantelación del material más intacto, que después se trajo al casco antiguo, la mayoría que se usó en la iglesia y el resto en la muralla, para acelerar su construcción en 1675. Actualmente estamos en la Avenida A, uno de los sitios más concurridos del casco antiguo, y atrás nuestro está ubicada la iglesia de San José, que es una de las iglesias más visitadas y más populares que podemos ver aquí en el casco antiguo. Esta iglesia se trasladó de Panamá la Vieja en 1673, se empezó a construir. Fue fundada por la Orden de los Agustinos Recoletos. Esa orden tiene la distinción de ser una de las órdenes que más se tardó en trasladarse en su totalidad desde el sitio original de la ciudad hasta acá, porque la iglesia original de Panamá la Vieja no estaba
estaba tan dañada por los efectos del saqueo y del incendio de los piratas en 1671. Dicho esto, esta iglesia también es muy visitada y muy icónica por el famoso altar de oro, que hay un debate ahí muy específico y hay ciertas confusiones cuando la gente habla del tema sobre si es un altar que se construyó en el sitio aquí o si en efecto data, como dice la leyenda, de la época de Panamá la Vieja, pero esos son diferentes temas que se pueden cubrir con más detalle en algunos de mis recorridos, por ejemplo. Esta iglesia es muy importante para propósitos de turismo religioso, ya por el altar de oro que les mencioné, y también por diferentes reliquias y artefactos que se pueden explorar por el sitio. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que podemos observar en el interior es su púlpito que los miembros de los agustinos recoletos le compraron a la iglesia de Santa Ana en las afueras del casco antiguo por unos $50. Una curiosidad histórica que a veces es interesante mencionar, que si hubieras tenido $50 en ese momento pudieras haber comprado el púlpito de una iglesia y te lo traes para acá, ¿no? Pero bueno, también es importante mencionar que esta iglesia tiene un Belén gigantesco, es el más grande que hay en todo casco antiguo, así que se puede observar tanto en Navidad como en otras fiestas interesantes del calendario litúrgico, como por ejemplo la Cuaresma, la Semana Santa, y para los diferentes recorridos de las 7 iglesias que son costumbre hacerlos aquí en Semana Santa en el casco antiguo. Con todo esto se puede mencionar también que cuando estamos hablando de la iglesia de San José, tiene su contraste entre la fachada interna, que es un poquito más antigua, más tradicional del periodo colonial, con elementos barrocos y todo lo demás, pero cuando la observamos más cuidadosamente desde afuera, se ve un poquito más moderna en su estructura de concreto y todos los elementos y materiales que se utilizaron para su fachada exterior, lo cual le da un contraste entre lo moderno y lo antiguo, como se nota mucho en este casco antiguo de Panamá. Estamos en estos momentos enfrente de la iglesia de los jesuitas, también conocida como la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta iglesia, como podemos observar, está en ruinas. Eso se debe en parte por el incendio de 1781 que seriamente dañó la estructura, pero tiene una causa más importante aparte de eso, que es que desde 1749 la Orden de los Jesuitas convirtió este precinto alrededor de nosotros en la primera universidad que hubo aquí en Panamá. La Universidad de San Javier se llamó, pero por razones de los conflictos y la tensión política que había entre la Orden de los Jesuitas y la monarquía española en su momento dado, en 1767, solo 18 años después de la formación de la universidad, fueron expulsados todos los miembros de la Orden Jesuita de todo el Imperio Español. Por ende, la iglesia quedó abandonada y posteriormente, cuando ocurrió el incendio de 1781, digamos que fue la gota que derramó el vaso para las ruinas, ¿no? Sin embargo, hoy en día se visita mucho por fuera y a veces las puertas están abiertas para visitas internas, para pasear por el recorrido del sitio, y toda la fachada que tenemos de mampostería con mucho calicanto y mucho estilo monumental da un indicio de lo muy importante que era la orden y los eficientes que eran manejando sus finanzas comparados con algunas órdenes que no tenían iglesias tan grandes en estos sitios. Y habiendo dicho todo esto, al lado mío tenemos lo que queda del edificio original donde se hacían las aulas de la universidad, que hoy en día es el famoso Hotel La Compañía, un hotel restaurado en el que tiene mucha de la fachada interna original de la Orden de los Jesuitas aquí, incluyendo uno de los arcos originales de la iglesia que se pueden ver desde el patio interno, que es el jardín interno más grande que hay en el casco antiguo, dicho sea de paso. También tiene diferentes estatuas y obras de arte del periodo, incluyendo el mismo rector original de la orden que manejó la universidad en su primer lugar. Una cosa que vale la pena mencionar ahora que estamos avanzando en esta exploración es que detrás mío, aquí, tenemos la Catedral Metropolitana de Panamá. Esta catedral es la sede principal del arzobispo de Panamá y se trasladó a la ciudad junto con el resto de la población cuando se mudaron de Panamá la Vieja a lo que hoy en día es el casco antiguo. Como podemos ver, esta
esta ciudad que abarca la catedral tuvo su primera, digamos que su primera piedra. El primer edificio que se construyó aquí en la ciudad empezó a construirse fue la catedral, pero se tardó unos 108 años en terminar de construirse. Al terminar de construirse, entonces ahora es que tiene más la fachada neoclásica, un poco neogótica, diferentes elementos que se le han mostrado, pero también podemos ver en las torres que se les agregaron conchas nácar para la iluminación y la decoración, en parte porque no tenían suficiente dinero para conseguir la cantidad de mármol que necesitaban originalmente, como era parte del plan, pero igual quedó decorativo de manera interesante. Ahora, en esta catedral podemos decir que a lo largo de los siglos varios españoles del periodo colonial sobre todo fueron enterrados ahí, pero hoy en día para propósitos de la cripta solamente entierran a los arzobispos de Panamá, que son los que tienen su sede principalmente aquí. Ahora, deberíamos también aclarar un poquito sobre el hecho de que mucha gente habla sobre túneles subterráneos que se usaban los obispos para escapar, como en caso de emergencia escapar o algo así, en caso de un ataque pirata o algo por el estilo. La arqueología es un poquito aburrida en el asunto comparado con la realidad. Más bien, por lo que se ha podido identificar en evidencia actual, es que los túneles como tales que existen bajo tierra aquí, desde la catedral hasta internamente y hasta ciertos sitios, son más bien secciones subterráneas que cubrían las criptas y también cuestiones que eran parte del sistema de la cañería del sitio del periodo colonial. Qué bueno, la arqueología a veces desmiente un poco esas leyendas, ¿no? Actualmente, la Plaza Mayor, también conocida como la Plaza Catedral por razones obvias, es una de las plazas más concurridas y más visitadas por los turistas en Panamá para diferentes actividades diarias, como podemos ver en los diferentes actos de danzas y baile y música tradicional que tenemos aquí de algunos de nuestros grupos indígenas, por ejemplo. Mucha de esta actividad turística ha generado de interés adicional en años recientes para poder invertir los fondos necesarios para propósitos de restauración patrimonial. Eso es importante porque desde el 2015 al 2019 sobre todo se hizo un proceso de restauración inmensa para poder componer la catedral justo a tiempo para la visita del Papa Francisco en el 2019. En estos momentos estamos en las orillas de la Avenida B, que es la calle que utilizan los carros para salir del casco, así que probablemente va a haber bastante tráfico de por medio, pero no hay problema, nos adaptamos, porque al final del día les quiero echar un cuento sobre la iglesia que tengo atrás, que es conocida como el Oratorio San Felipe Neri. Este oratorio lo empezaron a construir en 1688. Y sirvió como el centro de las Hermanas de la Caridad. Este oratorio, como dije, es no tanto una iglesia que se usa tanto en el día a día para las funciones principales de la iglesia de la misa, sino que es un oratorio. Y los oratorios en este contexto significan que se usaban más para retiros espirituales, principalmente hablando, para que la gente pudiera rezar más en privado. Entonces, esta iglesia tiene la distinción de que en 1737 fue muy dañada junto con la mayoría del casco por el incendio que ocurrió. Y entonces no fue hasta el siglo XIX que la terminaron de restaurar y construir mejor con todo lo que necesitaban hacer y los gastos que no estaban preparados para ese desastre que ocurrió en 1737. Entonces, posteriormente, en el siglo XIX, hubo un conflicto eclesiástico con el gobierno cuando éramos parte de Colombia, que les terminaron expropiando las propiedades religiosas a las diferentes órdenes que habían en el casco y en Panamá en general. Entonces los predios de la iglesia terminaron convirtiéndose temporalmente en una escuela, conocida como la Escuela de San Felipe, y eso resaltó diferentes tensiones que ocurrieron entre lo eclesiástico y lo político y la intervención secular en su momento, pero también salieron diferentes figuras importantes para la historia de Panamá en su formación académica en esa iglesia, como por ejemplo el famoso Ricardo Miró, uno de los poetas y escritores
escritores más importantes que tenemos aquí en Panamá, sobre todo de ese periodo. Entonces, todo esto que queremos hablar sobre las diferentes iglesias que hay en el casco se combina y se ata mucho con el turismo religioso. Esta iglesia no es una excepción a la regla, porque internamente podemos encontrarnos diferentes obras de arte muy bonitas que se restauraron con el tiempo, y también obtiene uno de estos beléns, los pesebres más grandes que hay en el casco. No es el más grande, pero sí es el más antiguo. Sus orígenes datan de 1948 y eventualmente la familia que lo estuvo expandiendo y acumulando cada vez más piezas lo dejaron aquí como un regalo para que la gente pudiera disfrutarlo de manera más permanente, no solamente en Navidad cuando estaba expuesto en su patio de su casa. Otra cosa que cabe mencionar aquí es que tenemos también a la iglesia de San Francisco de Asís a este lado, que se ubica en lo que conocemos como la Plaza Bolívar hoy en día. ¿Por qué se llama la Plaza Bolívar? Bueno, por el libertador Simón Bolívar, que invocó el Congreso Anfictiónico en 1826 para los representantes diplomáticos de los recién independizados países de Latinoamérica. Y un detalle interesante sobre eso que involucra a la iglesia de San Francisco de Asís es que fue en ese entonces convento de la orden de los franciscanos que se celebró el Congreso Anfictiónico. Después se convirtió en lo que hoy en día se conoce como el Palacio Bolívar y como el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en su momento fue convento de los franciscanos aquí. Esta iglesia tiene como una fachada que confunde un poquito tal vez al ojo no tan entrenado, que se ve un poco neorromano, neoclásico de ese tipo, que se debe a que al inicio de la fundación de la República a principios del siglo XX hubo esta tendencia a hacer muchos edificios en el estilo neoclásico, y en 1913 específicamente se rediseñó, digamos, la iglesia para conformar un poco más a ese estilo que era popular en su momento. Además, esta iglesia estaba con vista al mar, lo cual significaba que muchos barcos y los tripulantes de los barcos, cuando estaban llegando al casco, podían convertirse en el primer edificio que estaban viendo de cerca. Ahora, otro detalle interesante es que hubo ciertos periodos de conflicto entre los miembros de la orden franciscana que vivían aquí en el periodo colonial y durante la Unión a Colombia, porque al tener la torre, que podía servir como vigía, pero principalmente para propósitos litúrgicos de las campanas, para invocar para la misa y las ciertas horarios del día, las facilidades de la iglesia y de la orden podían terminarlos utilizando de vez en cuando los militares para propósitos de organización de los cuarteles de las tropas aquí y para defensa por su posición privilegiada enfrente al mar. Eso no siempre era algo que le gustaba mucho a los miembros de la orden católica que manejaba esta iglesia. Otro tema muy valioso para las visitas guiadas que se pueden hacer en casco antiguo es saber que ahora que se restauró la iglesia de San Francisco de Asís y también se restauró la torre y se hizo un mirador allá arriba, bien mantenido, ahora puedes subir a la torre y ver el casco antiguo, los diferentes edificios patrimoniales desde una altura más alta, que antes no era tan fácil tenerlo de esa vista alto desde cerca. Se tiene que pagar la entrada, que lo puedes hacer en la misma entrada de la iglesia, pero te permite subir y ver al casco desde el mirador, que es una experiencia muy bonita, y puedes chequear toda esa área, la plaza y más allá desde esa vista. Entonces, una cosa importante también es que esta iglesia que se restauró mantiene algunas reliquias que dio de regalo el Papa Francisco cuando visitó Panamá en el 2019, como una reliquia del Santo Domingo de Ulloa y el fundador de la orden de los jesuitas, lo cual, como el Papa era un miembro de la orden de los jesuitas, eso fue un gran honor que nos hicieron cuando nos visitó y nos dio ese regalo para la iglesia para honrar los esfuerzos que se hicieron para restaurar el patrimonio. En estos momentos estamos observando las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Esta iglesia tiene la distinción de ser una de las iglesias que sí están en ruinas en el casco antiguo y que no se les hace misa activa en los predios. Eso es principalmente porque en 1737 y también después en 1756 ocurrieron estos incendios que seriamente dañaron la fachada y financieramente hablando la orden de los dominicos no pudieron repararla fácilmente. Pero
Pero a pesar de todo eso, sí sobrevivió la capilla que tenemos detrás aquí, que se utiliza actualmente para las misas. Y un dato muy interesante que les quiero compartir es que en esta capilla se encuentra el único otro altar de oro, uno más chiquito, pero también es un altar cubierto en pan de oro que podemos observar en el casco antiguo, aparte del que se encuentra en la iglesia de San José. Entonces, esta iglesia, como ya les dije, está en ruinas, pero todavía conserva un elemento arquitectónico muy inusual que no se encuentra mucho en la mayoría del planeta, pero que terminó convirtiéndose en un elemento arquitectónico que sirvió mucho para marketing político para los propósitos de la construcción del Canal de Panamá. Les explico. Aquí está el arco chato que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Ese arco chato sobrevivió de manera intacta, sin caerse, a pesar de que no aguantan el peso muy bien los arcos en esa forma, los arcos chatos, por más de 300 años. Y por eso terminó siendo un ejemplo arquitectónico muy importante a la hora de ilustrarle a los senadores de los Estados Unidos que estaban debatiendo sobre si era mejor idea hacer el Canal de Panamá en Nicaragua o en Panamá. Que bueno, si teníamos un arco que aguantaba sin metal y sin vigas, de una manera más estructurada por más de 300 años, bueno, eso significa entonces que era un país donde podemos encontrar pocos terremotos, lo cual era sumamente importante. Y esto es muy importante para resaltarlo porque con todo ese marketing político se terminó de decidir por la votación de que el canal fuera construido aquí en Panamá en vez de en Nicaragua, lo cual nos convino mucho a los panameños, supongo. Ahora que hemos explorado estas 7 iglesias juntos, les quiero recordar que estamos entrando en Cuaresma y en Semana Santa, y por ende habrá muchas visitas y actividades turísticas que se podrán disfrutar en el casco antiguo de Panamá, desde entrar en las diferentes iglesias para poder explorar sus obras de arte, las reliquias, los diferentes sitios donde ocurrieron cosas, los archivos parroquiales, las diferentes cosas que se pueden ver en los museos internos. Todo eso y mucho más se los puedo explicar yo en diferentes recorridos si están interesados. Pero al final del día todo esto es importante para resaltar la historia de Panamá, la historia del casco antiguo en particular y el papel que tuvieron las diferentes iglesias en cada uno de esos hitos históricos porque estuvieron aquí por cientos de años.